La dirigida 3 tiene dos temas. Un tema que ya habíamos empezado la semana pasada, que es consumo intertemporal, y el otro tema que es el primer modelo macroeconómico que vamos a ver, que es el modelo de precios flexibles. Es un modelo sencillo en realidad, pero que tiene un montón de implicancias y que nos va a ayudar a introducirnos a modelos más complejos, que por ejemplo el ISLM, que es un poquito más complejo, Mandel-Fleming. Esos modelos van a ser fáciles de entender si entendemos claramente este primer modelo, que es bastante sencillo. Entonces empecemos con consumo intertemporal. En la clase anterior ya habíamos dicho de consumo intertemporal. Nos decía que una persona vive varios periodos, entonces tenemos que ver cómo traslada su consumo entre periodos. Ese traslado de consumo entre periodos es posible gracias a que existe un sistema financiero. Si no podríamos pasar nuestros ingresos al futuro o traer ingresos del futuro al presente, no podríamos consumir hoy más de lo que tenemos para gastar, ¿no? Yo tengo un sueldo, por ejemplo, de 500 soles al mes, estaría limitado a solamente consumir 500 soles. Pero gracias al sistema financiero, yo puedo consumir hoy quizás 1000 soles porque me endeudo. Entonces, a eso se llama trasladar el consumo en el tiempo. Dejo de consumir hoy para consumir en el futuro, o hoy consumo más para consumir en el futuro menos. Entonces, veamos. Si el consumo de un individuo en cada instante del tiempo, hay dos tiempos, periodo 0 y periodo 1, tiene un consumo positivo o igual a 0 en ambos periodos, la utilidad de esa persona depende de consumir en el periodo 0 y de consumir en el periodo 1, según esta forma. Consumo 0 elevado a la 0.5 más beta, consumo 1 elevado a la 0.5. Y con un beta que está en el rango entre 0 y 1, a la que llamamos tasa de descuento intertemporal. Tasa de descuento intertemporal. El precio del consumo en el periodo 0, precio en 0 es igual a 1 y precio en 1 es solamente una constante P. Y evidentemente los precios siempre son positivos. En cada periodo el individuo recibe un ingreso exógeno que es M0 en el periodo 0 y M1 en el periodo 1. Se asume que además existe un mercado financiero, de modo que entre periodos puede ahorrar o endeudarse, digamos por un monto S. La tasa de interés en el mercado es I. I va a ser la tasa de interés. Por el momento no nos interesa si la tasa de interés es real o una tasa de interés nominal. Seguro luego con los modelos más complejos vamos a diferenciar una tasa de interés real y una nominal. Por el momento, solo una tasa de interés genérica. Entonces veamos qué nos dice en la parte A. Escriba el problema intertemporal del consumidor, identifique las funciones objetivo, la restricción intertemporal, las variables endógenas y exógenas. Lo que busca el consumidor es maximizar esta función, pero tiene la restricción de que sus ingresos tienen que ser igual a sus gastos. Entonces, sujeto a su ingreso en el periodo 0 más su ingreso en el periodo 1 más lo que gasta, pero eso es igual a lo que gasta en el periodo 0, que sería el precio de los bienes por todos los que consume, y lo que gasta en el periodo 1, que sería el precio de los bienes en el periodo 1 y el consumo en el periodo 1. Pero resulta que tener $1.000.000 hoy no es lo mismo a tener $1.000.000 en el futuro. No, porque yo puedo, por ejemplo, si a ustedes les dicen, te doy $1.000.000 hoy o te doy $1.000.000 en un año, ¿ustedes qué prefieren? Evidentemente, yo prefiero tener $1.000.000 hoy. ¿Por qué? Porque si me dan $1.000.000 hoy, yo puedo ponerlo al banco y me van a dar
a final de un año, de tener ese dinero ahí guardado, 1.000.000 más un pago de intereses. Por ejemplo, 1.100.000, si me da una tasa de interés de 10%. Mientras que si me hubieran dado $1.000.000 a cada un año, hubiera tenido a cada un año 1.000.000 nomás, ¿no? Entonces es preferible tener ese millón en el presente, porque yo lo puedo poner en un banco y por tanto tener mayor cantidad. En ese sentido, yo no puedo poner acá, poner solamente M0 más M1, sino tengo que corregir porque el dinero no cuesta igual en el tiempo. Entonces hay dos formas que son equivalentes en realidad. Entonces yo puedo decir, ese M1 yo lo guardo en el banco, M0, perdón, yo lo guardo en el banco y al final de ese año me dan 1 más la tasa de interés. Voy a borrar esto. Y también puedo decir que ese consumo en el periodo 0 tiene que ser actualizado por ese 1 más la tasa de interés. Y esa es la forma típica en que se pone. Pero esto es una restricción presupuestaria intertemporal que está en términos del periodo T igual a 1. ¿Por qué? Porque yo he agarrado mi monto en el periodo 0 y lo he llevado al futuro, en el periodo 1. He agarrado mi consumo en el periodo 0 y lo he actualizado como si fuera en el periodo 1. Pero también puedo escribirlo en términos en el periodo 0. ¿Cómo haría eso? Simplemente divido todo entre 1 más i. Sería M0 más MI entre 1 más i igual a P0 por C0 más P1, C1 entre 1 más i. Esa restricción es la misma, ¿no? Pero está en términos, en términos del periodo T0. Esto está en periodo T0 y a este M1 lo he actualizado al periodo 0. Entonces, cualquiera de las dos pueden utilizar. Yo usualmente utilizo este. Usualmente en los libros aparece más esa restricción. Entonces, yo puedo escribir así. Ese es mi problema. Y esta es mi restricción. Además, me están preguntando cuál es la función objetivo. La función objetivo es aquella función que busco maximizar. Entonces, todo esto es mi función objetivo. Mi restricción presupuestaria intertemporal es toda esta. Y además me piden las variables endógenas y las variables exógenas. Las variables endógenas son aquellas variables sobre las cuales puede decidir el consumidor. ¿Sobre qué puede decidir el consumidor? Puede decidir cuánto consumir en el periodo 0 y cuánto consumir en el periodo 1. Nada más, no puede variar, no puede afectar otra variable. Y las exógenas son aquellas variables sobre las cuales no tiene poder de decisión el consumidor. No puede decidir, por ejemplo, cuáles son los precios de mercado. Y por un supuesto que estamos haciendo, no puede decidir sobre los ingresos. Porque hemos dicho en el enunciado que son ingresos exógenos. Son, por ejemplo, una pensión que les dan siempre. Ellos no pueden afectarlo. Y además los parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros hay ahí? El beta y además la tasa de interés, que es una tasa de mercado, ¿no? El banco es el que me dice qué tasa. Yo no puedo decidir sobre esa tasa de interés. Esas son las endógenas, exógenas. Y luego nos dicen que hallemos las demandas de consumo en el periodo 0 y en el periodo 1. Y para ello vamos a aplicar un lagrangiano. Como este es un problema de maximización con restricción de igualdad, la forma de solucionarlo más sencilla es haciendo un lagrangiano, ¿no? Y lagrangiano me dice, pon primero tu función objetivo y luego aumenta un lambda, que es el precio sombra, y despeja tu restricción presupuestaria
poniendo primero los ingresos, que son estos, y luego los gastos. Si fuera al revés y pongo primero los gastos y después los ingresos, matemáticamente no hay problema. Si yo pondría acá P0 pero más P1, C1, 1 más I menos M0 menos M1 y más 1 más I, así. No habría problema matemáticamente. No hay, les va a salir lo mismo. Pero económicamente lo correcto es poner primero ingreso y restar los gastos. ¿Por qué? Porque este numerito, que se llama precio sombra, tiene que ser siempre positivo. Y para que sea positivo, todo esto tiene que ser ingresos menos gastos. Seguro, cuando solucionemos el problema y queramos hallar ese lambda, esta forma que despeje nos va a asegurar que el precio sombra sea positivo. ¿Por qué? Porque todos los precios son positivos, ¿no? No hay precios negativos. Ese precio sombra me está diciendo cuán costoso o cuán restrictivo es que yo tenga ingresos limitados o ingresos amplios. Y cuán restrictivo son que los precios de mercado sean grandes o pequeños. Entonces ustedes imaginen que dos personas tienen el mismo consumo, consumen lo mismo, y en teoría, como consumen lo mismo, deberían tener la misma utilidad, ¿no? Misma utilidad. Sin embargo, eso no sucede. Porque puede suceder que esa persona gane al mes $1.000.000 y esta persona gane solamente el sueldo mínimo, o no sé, 500 soles, menos del sueldo mínimo. A pesar de que consumen lo mismo, uno de ellos tiene un gasto muy restrictivo, ¿no? Mientras que el otro tiene como una solvencia. Entonces, resulta que consumen lo mismo, pero este de acá puede tener una utilidad distinta a este de acá. Entonces, imaginen, ¿no? Yo como un pan todos los días, me da una utilidad, pero para mí no me cuesta mucho un pan, ¿no? Pero para una persona pobre que tiene que hacer mucho sacrificio para comprar un pan, es mucho más útil para él comprar eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto. ¿Cuál es el costo o cuál es el precio de estar muy restringido por los precios y por tus ingresos? Ok, entonces luego tenemos que derivar el lagrangiano respecto a la variable o a las variables que puede decidir el consumidor. Entonces, decide sobre el consumo en 0 y también decide sobre el consumo en 1. Nos derivamos, sería 0.5, consumo en 0 menos 0.5, menos lambda por el precio 0. Y eso igualamos a 0. Luego tenemos a beta, que multiplica 0.5, C1 a la menos 0.5 menos lambda por precio del bien 1 entre 1 más i. Todo esto también igual a 0. Yo puedo despejar acá lambda. Acá también puedo despejar lambda. Entonces, lambda, en el primer caso sería 0.5, consumo de 0 a la menos 0.5, entre precio de 0. En el segundo caso sería beta, 0.5, C1 a las menos 0.5, entre precio de 1 y multiplicado por 1 más i. Entonces tengo esa expresión donde tengo consumos y donde tengo precios. Puedo despejar y me va a quedar consumo 1 es igual a consumo 0, que multiplica a beta por precio en el periodo 0 por 1 más i, entre precio 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces esa es mi condición de optimización. Esa condición de optimización yo la puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria.
¿no? Yo tengo mi restricción presupuestaria, que era M0 más M1 entre 1 más I, igual a precio 0, consumo 0, más precio 1, consumo 1, 1 más I. Entonces, acá, en lugar de este C1, voy a copiar todo esto. Ahí. Oh, perdón. Sí, C1, acá está. Copio todo eso. Resulta que en esa expresión tengo una exógena, 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 perdón, exógena, 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 exógena. La única endógena que tengo es el consumo 0. Entonces, como es la única endógena, la voy a llevar a un costado. Cuando llevo a un costado al consumo 0, me va a quedar una expresión bastante larga, que es así. Ustedes comprueban si lo estoy haciendo bien. Entonces, esta sería mi demanda por consumo en el periodo 0. ¿Y por qué puedo afirmar eso? Porque el consumo solamente está en función de variables exógenas. No hay ninguna variable endógena en esta parte. Pero en esta ecuación que tenía acá, habían dos endógenas, ¿no? Como habían dos endógenas, no podía decir que eso era una función de demanda. Simplemente era una condición de optimización. Igual, esta expresión, que ya tengo la demanda de consumo 0, puedo reemplazarla acá y me va a dar la demanda en consumo en el periodo 1. Entonces, yo sé que acá es C0, es decir, todo esto. Que está multiplicado por toda esta expresión. Está ahí. Y evidentemente, en esta expresión, todos son exógenas, ¿no? Exógena, exógena, todo lo que están a este lado son exógenos. Por tanto, a esa ecuación yo le puedo llamar la demanda por consumo en el periodo 1. Evidentemente, ahí pueden hacer simplificaciones. Ya ustedes la pueden hacer con más calma. Y eso es lo que nos piden en la parte B. Bueno, podemos reemplazar ahí, ¿no? Nos han dado como dato en el enunciado que precio 0 es igual a 1 y precio 1 es igual a un P constante. Pueden ahí reemplazar. O sea, este P0 se convierte en 1, P0 se convierte en 1 y el precio 1 se convierte solamente en P. Eso ya lo pueden hacer con calma. Entonces vayamos a la parte C, que me dice, ¿qué valor debe tomar el beta? Hemos dicho que se llama tasa de descuento intertemporal para que el consumidor no ahorre ni se endeude. Entonces nos está diciendo que el ahorro tiene que ser 0, ¿no? Ahorro S es igual a 0. Y resulta que el ahorro, ¿en qué periodo puede ahorrar nuestro consumidor? ¿En el periodo 0 o en el periodo 1? 0 y 1. En el periodo 1 no puede ahorrar nuestro consumidor. ¿Por qué? Porque después del periodo 1 ya no existe. Acá estamos asumiendo que el consumidor solamente vive dos periodos, periodo 0 y periodo 1. Y ya no existe un periodo 2. Entonces no tiene sentido que el consumidor ahorre si va a estar muerto el siguiente periodo.
Entonces, en el periodo 1 ya no ahorra. En el único periodo que puede ahorrar es en el periodo 0, para que luego ese ahorro lo gaste en el periodo 1. Entonces, el ahorro tiene que ser en el periodo 0. Ahorro en el periodo 0. ¿Y qué es el ahorro? Es la distancia o la diferencia entre mis ingresos y mis gastos. Mis ingresos en ese periodo es M0 y mis gastos es precio de 0 por consumo de 0. Entonces, eso tiene que ser 0. En otras palabras, M0 es igual a P0, C0. Pero además yo sé por dato que M0 es igual a 1. Entonces M0 es igual a C0. Entonces tengo que resolver esa ecuación. Entonces M0 es igual a C0. Voy acá, acá está. Todo esto es C0. Y lo que me preguntan es qué valor debe tomar beta. Entonces, en esa expresión voy a despejar beta. Tendría que despejar. ¿Cómo despejo ahí? Está bien difícil, ¿no? Tendría que pasar acá M0 por 1 más I por precio 1 más precio 0 beta al cuadrado 1 más I por precio 1 es igual a 1 más I M0 más M1 por precio 0. Acá puedo llevar a dividir precio 1, esto se va. Puedo acá llevar a dividir M0, 1 más I, todo esto se va. ¿Qué más? Precio 1. Déjenme revisar esto. Acá falta un paréntesis. ¿Dónde es el paréntesis? Precio 1. Acá está el paréntesis. Está bien. M0 por I, por todo esto, por esto, por esto. Acá va el P1, se va esto. Acá va M0, 1 más I, se va todo esto. Tendríamos P1 más P0 beta al cuadrado, 1 más I, igual a toda esta expresión. Está. Acá pasamos a restar menos P1, se va esto. Dividimos todo entre P0 y entre 1 más I. Y me quedaría solamente esto. Beta al cuadrado es igual a toda esa expresión. Entonces ahí puedo simplificar algunas cosas. Por ejemplo, tengo beta al cuadrado igual arriba. M0 sería 1 más M1 entre M0 más M por M0 por 1 más I. Todo eso multiplica P0 entre P1 menos P1, P0, 1 más I. Acá puedo hacer la suma. Entonces también puede simplificar P0. Luego beta al cuadrado me va a quedar algo así. Precio M1 entre M0 más 1 entre 1 más I al cuadrado. Entonces, beta sería igual a raíz de precio entre MU entre M0. Entonces sería precio 1 entre precio 0. Precio 1 entre precio 0. 1 entre 1 más I.
Pero yo sé que precio 1 es P y precio 0 es 1. Solamente queda así. Entonces queda esto. Entonces mi beta debería ser de esa forma para que yo pueda no ahorrar en el periodo 0. Y esta ecuación no nos dice mucho, ¿no? Pero regresemos a explicar a qué se refiere la tasa de descuento intertemporal. Voy a copiar esto. La tasa de descuento intertemporal es un parámetro que nos da bastante información. La tasa de descuento intertemporal me da la información de cuán importante para mi consumidor es el futuro, es decir, el periodo 1, respecto a mi pasado, o a mi presente, perdón, que es el periodo 0. Entonces, si ese beta 0 es, por ejemplo, 1, sería así la ecuación, ¿no? Eso me dice que acá está multiplicado por 1 y acá multiplicado por 1. Me está diciendo que estos pesos significan que yo valoro igual el presente que el futuro. Valoro igual el periodo 0 que el periodo 1. Pero si el beta 0 fuera 0.5, sería así. Y acá evidentemente está multiplicando 1. Entonces, este 1 es el peso que yo le doy al consumo en 0 y este peso 0.5 es el peso que yo le doy al consumo en el periodo 1. Es decir, yo valoro más el presente que el futuro, ¿no? Y ahí nos dice que ese beta está entre 0 y 1. Entonces, siempre, al menos para este ejemplo, el presente es más valioso que el futuro. Y eso tiene que ver con que las personas somos impacientes, nos impacientamos al consumir cosas. Si yo quiero comprar una laptop, siempre la voy a querer comprar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, por eso es que las personas por naturaleza somos impacientes. Pero si ese beta es cercano a 0, por ejemplo 0.005, me está diciendo que a mí me importa muy poco el futuro, muy poco en realidad. Si es cercano a 1, me está diciendo que yo prefiero el futuro casi igual que el presente. Entonces, a eso tiene que ver ese beta. Si vemos el beta acá, me está diciendo que el beta depende de la tasa de interés, depende de mi ingreso futuro, de mi ingreso presente y de los precios. Y tiene sentido. Si resulta que en el futuro yo voy a tener un montón de ingresos, evidentemente voy a tener preferencia por consumir en el futuro. Si me dicen que el precio va a ser alto en el futuro, entonces yo voy a tender a que en el futuro voy a consumir menos, ¿no? Porque ese P está ahí. Ese P sería... sí. Y si mi tasa de interés que está acá me está diciendo que yo tendría... La tasa de interés es el costo de dinero, ¿no? Si yo traslado el dinero al futuro, voy a poder consumir más en el futuro. Por eso está en esa ecuación. Entonces, lo que define ese beta es cuán grandes son mis ingresos en el futuro respecto al pasado, a los ingresos del pasado, cuán grandes son los precios en el futuro con respecto a los precios del pasado, y cuán grande es el costo del dinero, que es la tasa de interés. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Profe, disculpe, ¿por qué puso una P? O sea, en vez de P1 entre P sub 0. O sea, solo Ya, puso la P. en el enunciado me están diciendo que el precio en 0 es 1 y el precio en periodo 1 es un P, una P constante. Eso se hace por lo siguiente. Eso se llama poner el precio
de 1 en términos del precio del periodo 0. Si yo pongo precio 0 igual a 1 y precio en 2 igual a P, lo que estoy diciendo es que estoy estandarizando los precios en realidad. Le estoy poniendo un 1 al periodo 0 como si fuera el periodo base, ¿no? Estoy diciendo que el periodo 0 es el periodo base. Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos el año base que es 2007, ¿no? Cuando hablamos de variables macroeconómicas, el año base es 2007. Y el año 7 decimos que los precios en índice es 100. Y luego decimos en el año 2008 los precios subieron un 5%, por tanto ese índice de precio cero es 105. Es como si estuviéramos utilizando al periodo cero como el año base. Es como una estandarización del precio. Pero no es necesario, si quieren no lo utilizan. Solamente porque el enunciado me decía eso, lo utilicé. Pregunta, chicos. Bueno, si yo grafico esa decisión, sería algo así. Ustedes recuerdan cuando hacían teoría del consumidor en microeconomía, tenían acá un bien X y acá un bien Y, ¿no? Y tenían una curva de indiferencia. Y lo que tenían que hacer es que esa curva de indiferencia tenía que chocar en algún punto con mi restricción presupuestaria. Y era ahí. Y ese punto era la solución. Acá es lo mismo, solamente que en lugar de tener un bien X y un bien Y, tengo el consumo en 0 y el consumo en 1. Entonces, en ese punto está mi consumo óptimo en 0 y mi consumo óptimo en 1. Esta restricción presupuestaria es la restricción que hemos tenido acá. Si yo quiero graficar esa restricción, ¿qué haría? Tendría que despejar, ¿no? Como acá está el C1, y si quiero graficarlo en ese plano, debería despejar C1, ¿no? Entonces, si despejo C1, acá me quedaría así. 1 más I menos precio 0, C0, igual a entre precio 1 por 1 más I. Acá también por precio 1. Acá también sería precio 1 por 1 más I. Todo es igual a consumo en 1. Y resulta que si yo lo reescribo esto así, más bonito, 1 más I en 0, precio 1, más M1, P1, 1 más I, menos P0, entre P1, 1 más I por consumo 0. Esta parte es el intercepto de mi recta presupuestaria y esta parte es mi pendiente, ¿no? Entonces, cuando grafique la restricción presupuestaria, acá está el intercepto y la pendiente de esa restricción presupuestaria es la relación de precios multiplicada por la tasa de interés. Si a mí me dicen la tasa de interés aumenta, ¿qué pasaría con mi restricción presupuestaria? Cambia en intercepto, porque está acá, y también cambia en pendiente, ¿no? Entonces, más o menos, cuando cambia la tasa de interés, va a haber un cambio así. Se va a volver más echado. Pero eso sí, si disminuye la tasa de interés. Si disminuye la tasa de interés, se hace más echado. Esto es, la tasa de interés cae, se hace más echada. Y si aumenta la tasa de interés sería al revés, ¿no? Se volvería más empinada. Y eso es exactamente lo que nos pregunta en la parte E. ¿Qué sucede en la parte D? ¿Qué sucede si asuma que el precio del periodo inicial se reduce a la mitad? Tenemos que ver cómo cambia ese equilibrio. Entonces me dice que el precio del periodo inicial se reduce. ¿Dónde está el precio P0? Acá está P0 y acá está P0. Si se reduce, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la pendiente?
se reduce, ¿no? Eso quiere decir que se vuelve más echada. Y acá me está diciendo que el intercepto, si cae esto, el intercepto aumenta, ¿no? Entonces el intercepto aumenta por acá y se vuelve más empinada. Eso es un efecto por el cambio en el precio cero. Entonces, esta nueva restricción presupuestaria ya está incluyendo ese cambio en los precios. E igual, si quiero buscar el equilibrio, tendría que hacer chocar con una nueva curva de indiferencia, ¿no? Y resulta que el nuevo equilibrio está acá. ¿Qué pasó? Aumentó el consumo del periodo 1 y aumentó el consumo del periodo 0. Eso es gráficamente. También lo pueden hacer, pueden volver a solucionar el problema cambiando el precio a la mitad. Eso lo voy a dejar en el solucionario para que lo chequen. Pero gráficamente sale así. Entonces, si me preguntan, ¿qué pasa con el consumo en cada periodo si se reduce el precio inicial a la mitad? Yo voy a decir, aumenta el consumo tanto en el periodo 0 y también en el periodo 1. Preguntas, chicos. En el ejercicio que ustedes tenían en la dirigida anterior, habíamos metido impuestos. Pero los impuestos es simplemente una variable exógena más, ¿no? Entonces regresemos acá. Si yo le meto impuestos a esto, lo único que estoy diciendo es que tengo más gastos. Entonces acá tendría que meterle un gasto en el periodo 0, que es el taxes, los impuestos, y acá un impuesto en el periodo 1, que también debe estar dividido entre 1 más. No simplemente es aumentar la restricción presupuestaria y volver a resolver eso. Como es solamente una exógena, un parámetro más, no hay mucho problema. La solución es muy parecida. Pregunta, chicos. Genial. Entonces, pasemos al siguiente tema. Acá tengo. Bueno, hay otro tipo de ejercicios que no va a estar en este curso, pero que quizás se les haga interesante para... Pueden estar chequeándolo porque eso sí entra sí o sí en macro 2 y en micro 2. Resulta que a veces no hay una sola tasa de interés, sino hay dos tasas de interés. Una tasa de interés pasiva y una tasa de interés activa. La tasa de interés pasiva es aquella tasa de interés que se aplica a los depósitos y la tasa activa es la que se aplica a los préstamos. Es decir, si yo quiero ahorrar, me van a pagar una tasa de interés pasiva. Y si yo quiero sacar un préstamo, si yo quiero prestarme, me van a cobrar una tasa de interés activa. Entonces, por definición, la tasa de interés activa siempre va a ser mayor a la tasa de interés pasiva. Los bancos siempre te van a pagar por tus ahorros una tasa de interés muy baja, pero van a prestar el dinero a demás personas a una tasa de interés alta. Entonces, esto es interesante porque en los ejemplos que hemos hecho, resulta que la persona se prestaba o prestaba a la misma tasa de interés. Había una sola tasa de interés. Pero en la vida real sucede esto, que yo me puedo prestar a una tasa de interés, también me puedo prestar, y es distinta la tasa de interés a la que me presta. ¿Cómo se resuelve eso? Es simple. Simplemente tengo que maximizar mi función de utilidad, consumo 0, consumo 1, y voy a tener dos restricciones presupuestarias. Una restricción presupuestaria
donde voy a utilizar la tasa de interés activa, 0, C1, activa. Y otra, igualita, pero donde voy a utilizar la tasa de interés pasiva. Y ustedes dicen, ¿cómo puedo tener dos restricciones, una activa y una pasiva? ¿Cómo hago eso? Resulta que cuando grafiquen acá el plano C0 y acá C1, va a tener dos restricciones. Una así y otra así. Una de ellas va a corresponder a la restricción con tasa de interés activa y otra a la restricción con tasa de interés pasiva. Como hay dos restricciones, solamente me va a servir a mí esta parte. La restricción o la combinación de restricciones. En el primer tramo voy a utilizar esta restricción y en el segundo tramo esta restricción. Mi restricción al final sería así, quebrada, ¿no? Y yo tengo que ver que mi curva de indiferencia choque en algún punto, ¿no? Puede chocar acá, abajo, puede chocar acá arriba, o puede chocar en la esquina. Entonces yo tengo que ver en qué punto choca. Entonces, solamente es para que estén preparados. Ese tema de dos tasas de interés viene usualmente en micro 2 y también en macro 2. Okay, pasemos a el modelo de precios flexibles. Ya. Modelo de precios flexibles. El modelo de precios flexibles se refiere a una economía donde estamos en pleno empleo, que es sinónimo de usar todos los insumos que tenemos. Cuando hablamos de pleno empleo, no estamos solamente diciendo que todos los trabajadores tienen empleo, sino también estamos diciendo que todas las máquinas están utilizadas, que todos los insumos disponibles están siendo utilizados, que todas las tierras que existen cultivables están siendo cultivadas, que todas las minas que existen están siendo explotadas. A eso se refiere pleno empleo, utilizar toda la capacidad productiva que tiene un país. Entonces, como estamos en pleno empleo, todo está siendo usado, resulta que la producción de un país es una producción constante, ¿no? Como en la economía hay 100 trabajadores, hay 1000 unidades de capital y todas están siendo usadas, todos ellos van a irse a producir Y, seguro con una función de producción, L y K. Y como L y K son constantes, la producción también va a ser constante. Entonces, eso es el punto crucial de este tema, que el Y va a estar constante. Respondamos lo que dice en la pregunta 1. ¿Qué variable se ajusta para asegurar el equilibrio del mercado si el producto se encuentra en su nivel potencial o en pleno empleo? Si nosotros vemos la actualidad, bueno, la realidad del Perú, ¿qué sucede cuando hay sobreproducción de papa? Al siguiente periodo, los productores de papa van a reducir su producción, ¿no? Y si por el contrario, en este momento hay un déficit de producción de gaseosas, no sé, ¿qué van a hacer las empresas? El siguiente periodo van a producir más gaseosas para compensar la demanda que no había sido satisfecha. Entonces, en una economía como la nuestra, el Y, que es la producción, los bienes, o el PBI, se mueve, cambia según cómo esté la economía. Entonces, por eso es que Y, en una economía como la nuestra, es una endógena. El número de la producción se produce en el intercambio, pero eso no sucede acá. Entonces, Y no es una endógena, no es una variable de ajuste. La única variable que nos queda es la tasa de interés. La tasa de interés va a ser aquella variable que se va a mover en nuestro modelo. Y por eso la llamamos variable de ajuste.
Resulta que las empresas dentro de esta economía necesitan invertir y para invertir necesitan prestarse. Y por otro lado, las familias que tienen ahorros, les sobra algo de plata y eso lo quieren prestar. Entonces, hay familias que quieren prestar, hay empresas que quieren prestarse. En el centro de seguro hay un banco que va a coger lo que le sobra a las familias y eso lo va a prestar luego a las empresas. Si estaríamos en un sistema donde hay una bolsa de valores bien desarrollada, ya no habría un banco en medio, ¿no? De frente, las familias le pueden comprar acciones eh, o bonos a las empresas. Pero en nuestra realidad, los bancos son los que intermedian ese dinero que sobra a las familias y que necesitan las empresas. Por tanto, esa tasa de interés se va a determinar en el mercado de fondos prestables. Los fondos prestables es toda aquella cantidad de dinero que está disponible para prestar en la economía. Esa cantidad se determina según el ahorro de todas las familias y de todos los agentes de la economía. Si las familias tienen un montón de ahorros, si el gobierno tiene un montón de ahorros, si los extranjeros en el Perú tienen un montón de ahorros, eso se va a poder prestar. Y eso es la oferta de fondos prestables. Entonces, todos esos agentes ofertan fondos prestables, ofertan sus ahorros, y por otro lado, las empresas van a demandar esos fondos prestables para luego invertir. Entonces, esa variable R, que es la única que se va a mover en el modelo, se va a determinar en el mercado de fondos prestables. Dicho eso, ya sabemos que la variable de ajuste es R y que Y es una variable que está exógena, ya está determinada. Con eso podemos ir a la pregunta 2, que nos dice lo siguiente. Una economía con precios flexibles puede ser caracterizada con las siguientes ecuaciones. Me dice que el ingreso disponible es 1 menos T por Y. Resulta que Y es la producción, pero la producción, luego de ser vendida, es el ingreso de los que han participado en la producción, ¿no? Una empresa produce 1.000.000 de soles y ese 1.000.000 de soles se va a repartir entre los que hicieron posible la producción. Se reparte entre trabajadores, entre los dueños de las empresas, entre los que alquilaron terrenos, entre los que hicieron, no sé, un montón de cosas, ¿no? Los que participaron en el proceso productivo. Por tanto, esta producción es igual que el ingreso de todos los agentes económicos. Por eso es que utilizamos indistintamente el Y para referirnos a producción, a PBI o a ingresos de la economía. Los utilizamos como sinónimos exactamente por eso, porque toda la producción al ser vendida regresa a las familias, a las empresas o a todos como ingresos. Entonces, el ingreso disponible es el ingreso después de pagar impuestos. Esto sería como Y menos TY, donde el T minúscula es la tasa impositiva. Yo recibo mi ingreso, pero luego tengo que pagar un porcentaje de impuestos. Un impuesto a la renta, todos esos impuestos. Luego me dice que el consumo de las familias depende de, primero, el consumo autónomo, de una propensión marginal a consumir C1 y del ingreso disponible. Entonces, C0 es consumo autónomo. C1 es la propensión marginal a consumir. Y esa propensión marginal a consumir va a estar entre 0 y 1. Y 1 menos C1 le vamos a llamar a propensión marginal a ahorrar. Lo que no se consume se ahorra. Y está entre 0 y 1 porque es un porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la propensión marginal a consumir en países pobres es muy alta, es usualmente 80%. La propensión marginal a consumir en países ricos es muy chiquita, 0.20%, 10%. Eso tiene que ver
con el hábito de consumo, ¿no? Como la gente es pobre, o la gente que es pobre, vive del día a día, todos sus ingresos, o la mayor parte de sus ingresos, se van a bienes de consumo. Entonces no le queda nada para ahorrar. Mientras que las personas más ricas consumen un porcentaje, pero les queda un montón sin gastar, por tanto su propensión a consumir es bien pequeña. Entonces, esa propensión C1 es el porcentaje que la persona gasta de sus ingresos. Pero también hay esto que es el consumo autónomo. Resulta que si yo me quedo desempleado hoy, significa que me voy a quedar sin ingresos. Pero quedarme sin ingresos no significa que no voy a consumir nada. A pesar de que no tengo ingresos, de seguro voy a tener que recurrir, no sé, a ir a una olla común. Quizás voy a ir a la casa de mis padres o a la casa de un amigo, o voy a vender alguna cosa que tengo en mi casa, o voy a sacar mis ahorros. Entonces, a pesar que las personas no tienen ingresos en algún periodo, evidentemente sí van a consumir algo. Y eso se refiere al consumo autónomo. Luego, otro agente de la economía, además de las familias, son las empresas. Y las empresas invierten. Por un lado, hay una inversión autónoma, y cero es inversión autónoma, que nos dice que las empresas sin producir aún incurren en costos. Por ejemplo, los costos fijos, ¿no? Los costos fijos son aquellos de que a pesar de que no estoy produciendo, tengo que incurrir en ellos, como el costo del alquiler, costo, no sé, de vigilancia, sí o sí tengo que gastar en eso. O el costo de mantenimiento, ¿no? No estoy produciendo, pero mis máquinas están malogrando, porque tengo que hacer el mantenimiento sí o sí. A eso se refiere la inversión autónoma. Por otro lado, esa inversión depende negativamente de la tasa de interés. ¿Por qué? La tasa de interés es lo que un banco me cobra por darme dinero. Entonces, si el costo de acceder al dinero es chiquito, las empresas van a decir, es barato prestarse dinero, voy a prestarme y por tanto voy a invertir. Si la tasa de interés es alta, es costoso endeudarse, por tanto no me voy a prestar y no voy a invertir. Por eso es que el signo es negativo. Pero adelante de ese R vamos a poner una sensibilidad I1, que vamos a llamarle sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés. En otros libros le ponen otros nombres, yo prefiero ponerle sensibilidad. Entonces, esa sensibilidad me está diciendo cuán sensible es la inversión si cambia en alguito la tasa de interés. Si yo hago una derivada acá, derivada de la inversión respecto a la tasa de interés, esto me va a salir menos I1. ¿Y qué me dice una derivada? Me dice, cuando la tasa de interés cambia en una unidad, ¿cuánto cambia la tasa, pero cuánto cambia la inversión? ¿No? Si ese fuera menos 2, me estaría diciendo que cuando la tasa de interés aumenta en una unidad, la inversión cae en 2 unidades. ¿No? Y esa sensibilidad depende, por ejemplo, de qué tipo de industria sea. Una industria, por ejemplo, como las mineras, que utilizan un montón de préstamos, casi todo su capital es préstamo, son muy sensibles ahí. Si ven que hay una tasa de interés baja, se prestan al toque e invierten un montón. Pero, por ejemplo, un restaurante pequeño en su barrio no es muy sensible a la tasa de interés. Como no acceden al sistema financiero, no les importa mucho qué tasa de interés hay en el mercado, porque ellos se prestan entre familiares, en un pandero, pero no con el sistema financiero. Entonces, para un restaurante chiquito de esa forma, que les dije, seguro esa sensibilidad es cercana a cero, no les afecta. Para una empresa gigante, seguro esa sensibilidad va a ser bastante grande.
Luego vayamos al gasto público. Otro agente de la economía es el gobierno, y el gobierno genera también un consumo. Ese consumo del gobierno se le llama gasto público, que en este caso le vamos a poner solamente G0, que es el gasto público autónomo. Lo estoy poniendo así simplemente para simplificar, pero usualmente esto debería ser así. Y esto se le llama un gasto contracíclico, lo que está haciendo ahorita el gobierno peruano. Como ha caído el PBI, lo que tiene que hacer el gobierno es aumentar el gasto público para compensar la caída del PBI, ¿no? Si este fuera un signo positivo, sería un gasto cíclico. Aumenta el PBI y por tanto el gobierno aumenta su gasto público. Eso es lo que hacíamos antes, hace 20, 25 años. Esa era la política monetaria del Perú, lo cual es desastroso, ¿no? Porque si va mal el PBI, el gobierno debería gastar menos. Y eso peor aún hunde la economía. Entonces, eso es un error que se cometió hace 20, 25 años. Pero por el momento no vamos a considerar eso y vamos a poner solamente así. ¿Qué sería ese gasto? Sería como si acá fuera acíclico, ¿no? No le importa si el PBI es alto o el PBI es pequeño, siempre está gastando lo mismo. Es un gasto acíclico. No le importa si estamos en auges o recesiones. Luego nos dice la recaudación. El gobierno tiene ingresos y sus ingresos en este modelo van a ser simplemente todos los impuestos que cobra. Y los impuestos que cobra es la tasa impositiva por los ingresos. Luego, exportaciones netas, que vamos a llamar GM. Las exportaciones dependen de dos cosas. Primero, del PBI del resto del mundo, el PBI foráneo, y también del tipo de cambio. En ambos casos depende positivamente. Si el PBI de Estados Unidos, China, Alemania aumenta, eso quiere decir que nos van a comprar más cosas. Si, por ejemplo, acá hacemos ponchos, si el PBI de Alemania aumenta, van a venir más alemanes de turismo y nos van a comprar más chompas, más ponchos. Y eso son exportaciones, ¿no? O si mejora la situación de China, nos van a cobrar más nos van a comprar más cobre. Entonces aumentan las exportaciones de cobre. Y por otro lado, el tipo de cambio, cuando aumenta, mejora las exportaciones. ¿Por qué? Resulta que nosotros vendemos al exterior en dólares, ¿no? Entonces, si yo vendo, por ejemplo, espárragos y me pagan $1.000.000, ese $1.000.000 yo no los puedo utilizar en el Perú como dólares. Tengo que cambiarlo a soles para pagarle a mis trabajadores en soles, para pagarle a luz en soles, para pagarle al alquiler en soles. Entonces, tengo que transformarlo a soles. Si, por ejemplo, me han pagado 1.000.000 y el tipo de cambio está en 2.5, yo cuando lo transformo a soles va a ser solamente 2.5 millones. Pero si el tipo de cambio crece a 4.5, ¿qué va a suceder? Yo voy a recibir 4.5 millones de soles. Entonces, al exportador le conviene que el tipo de cambio sea grande, de modo de que al transformar sus ingresos le den más soles. Y en ambos casos, en ambas variables, vamos a multiplicarles por una sensibilidad. Este XF es la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el PBI foráneo. Y acá también vamos a multiplicar por un XC, que es la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio. Luego pasamos a las importaciones. IM. Y las importaciones vamos a decir que depende solamente del PBI de nuestro país, el PBI doméstico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que importamos nosotros?
laptops, computadoras, autos, refrigeradoras, usualmente bienes de consumo, bienes de ese tipo. Entonces, si el PBI del Perú mejora, quiere decir que nos está yendo mejor y por tanto tenemos mayor capacidad adquisitiva para comprar al exterior. Por eso que tiene una relación positiva. Y le vamos a multiplicar para adelante por un IMY, que va a ser una sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el PBI. Luego nos dicen que exportaciones netas es igual a las exportaciones menos las importaciones. Dime. Ya no, ya lo puse. Quería preguntar si GM era las exportaciones y IM las importaciones. Sí, bacán. Entonces, exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Luego voy a detallar más en eso. Pero eso también se le llama balanza comercial. Una balanza comercial quiere decir cuál es la diferencia entre lo que vendemos al exterior con lo que le compramos al exterior. Esa sería la balanza comercial. Luego vamos a tener una ecuación de tipo de cambio que tiene la siguiente forma. El tipo de cambio depende de un tipo de cambio de largo plazo. E0 va a ser un tipo de cambio de largo plazo. Y también va a depender de la discrepancia que existe entre la tasa de interés doméstica con la tasa de interés foránea o extranjera. Y eso va a tener un signo negativo. Entonces resulta que el tipo de cambio se comporta así más o menos. Tipo de cambio, y acá vamos a poner el tiempo. Eso no tiene un correlato en realidad en la vida real, es teórico, pero nos dice que el tipo de cambio siempre está así, que sube y luego baja, algo así. Entonces nos dice que más o menos hay un tipo de cambio de largo plazo que es como el promedio de eso, ¿no? Un promedio. Entonces ese promedio le vamos a llamar E0, que es el tipo de cambio de largo plazo. En teoría, el tipo de cambio que vemos todos los días serían fluctuaciones alrededor de ese tipo de cambio fijo o de largo plazo. Por eso es que ponemos ese tipo de cambio a largo plazo. Por otro lado, acá me dice que depende de la fluctuación, o perdón, de la discrepancia entre la tasa de interés doméstica con la tasa de interés foránea o extranjera. Entonces veamos, ¿qué sucede cuando la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés exterior? Un escenario así me está diciendo que si yo deposito mi dinero en un banco peruano, me van a pagar más intereses que si lo depositara en un banco en Estados Unidos. Eso que provoca que los que tienen plata en Estados Unidos van a traer sus dólares a Perú. Entonces entran dólares o divisas al Perú. Porque acá en el Perú les van a pagar más por su dinero. Y cuando entran divisas, se hacen abundantes las divisas. O sea, hay un montón de dólares. Y como cualquier mercancía, cuando algo es abundante, su precio cae. Si hay un montón de papa en la economía, cae el precio de la papa. Si hay un montón de dólares en la economía, cae el precio del dólar. Entonces el tipo de cambio cae. ¿Qué pasa en el sentido contrario? Si la tasa de interés doméstica es menor a la tasa de interés del exterior, resulta que si yo pongo mi plata en un banco de Estados Unidos, me van a pagar mayor interés que ponerlo en un banco peruano. Eso va a ocasionar que los que tienen plata en el Perú se van a llevar su dinero a Estados Unidos. Entonces salen las divisas. Y al salir las divisas genera una escasez de divisas. Y como cualquier bien que es escaso, su precio va a subir. El tipo de cambio, que es el precio del dólar, sube. Entonces, por eso es que hay una relación negativa, ¿no? Si la tasa de interés aumenta, lo que va a ocasionar es que vamos a llegar a este escenario y el tipo de cambio se reduce. Por eso es que hay una relación negativa acá adelante. Y a esto le vamos a multiplicar por también una sensibilidad.
un ER. Ese ER es la sensibilidad del tipo de cambio frente a cambios en la discrepancia de las tasas de interés. ¿Así preguntas, chicos? Con eso... Profesor, disculpe. Dime. Se podría considerar también los rendimientos de los bonos, ¿no? O sea, en el tipo de cambio. Claro. O sea, Claro, claro. Estas ecuaciones son simplificaciones bastante básicas. Evidentemente, en el tipo de cambio podemos poner el precio de los bonos del Tesoro peruano versus los bonos norteamericanos. Podemos poner, no sé, expectativas de los empresarios. No sé, acá en exportaciones, en importaciones podemos poner la situación o el índice de apertura del Perú. Podemos poner un montón de variables. Por el momento no estamos incluyendo bonos. Bonos ya es un tema que no vamos a llegar en este curso. Recién en macro 2 deben llegar a bonos. Eso ya son modelos más complejos. Por el momento, esta simplificación es la que nos va a servir. ¿Más preguntas, chicos? Ya. Esta economía se encuentra en equilibrio cuando la oferta de fondos prestables es igual a la demanda de fondos prestables. Esta economía tiene un stock de capital, que es K, igual a 10, y una cantidad de mano de obra que es igual a 10. Y además se sabe que la función de producción del PBI es K elevado a la 0.5 y L elevado a la 0.5. Si yo sé que K es 10 y L es 10, 0.5, acá tendría ¿cuánto? Esto es K 0.5 más, no, acá hay un error. Eso sería más. K a la 0.5 más L a la 0.5. Sería 10 a la 0.5 más 10 a la 0.5 sería 2 veces la raíz de 10. Entonces nos está diciendo que el PBI de esta economía es 2 raíz de 10. Es un PBI constante, ¿no? Dijimos que era de pleno empleo. Entonces ese es el PBI constante. Eso lo vamos a dejar un rato acá, solamente para calcularlo. Y ahora vamos a resolver el modelo. ¿Cómo se resuelve el modelo? Cuando digo resolver el modelo, me refiero a hallar las variables endógenas del modelo. En este caso hemos visto que la única variable endógena o de ajuste es R. Entonces tenemos que hallar R. Entonces cuando digo resolver el modelo, estoy diciendo vamos a hallar esta endógena que es R. Si habrían dos endógenas, tendríamos que hallar las dos endógenas. Entonces, ¿cómo hallo este modelo? Diciendo lo siguiente. La demanda de un país es la demanda agregada y es la suma de lo que demandan todos los agentes de la economía. Lo que demandan los hogares, lo que demandan las empresas, lo que demanda el gobierno y lo que demanda el sector externo, que es las exportaciones netas. Pero en una economía en equilibrio, la demanda tiene que ser satisfecha por la producción. Entonces, la producción tiene que ser igual a la demanda. Entonces, si yo aplico, sería Y igual a todo esto. Y además, sé que como estoy en pleno empleo, ese Y es constante. Entonces, tengo esta ecuación. Y esa ecuación me va a servir para resolver. Entonces, todo lo demás es álgebra. Reemplazo mi ecuación del C. La ecuación del C era consumo autónomo más propensión marginal a consumir por Y disponible. Yo sé que Y disponible es 1 menos T por Y. Ese Y sabemos que es constante. La inversión es inversión autónoma menos sensibilidad de la inversión frente al cambio de la tasa de interés por la tasa de interés. El gasto del gobierno es autónomo. Las exportaciones netas son exportaciones, sería XF por YF más XE por E. Y las importaciones menos todo esto. Y además sé que ese Y es constante, ¿no? Todos los Y son constantes. Todo el Y
de la economía doméstica es constante. Entonces, ahí me aparece R, sí, ¿no? Acá está R. Debería despejar R. Pero me falta algo. No he utilizado todavía la ecuación del tipo de cambio. Entonces acá debería reemplazar esa ecuación. Acá voy a llevar hasta acá. Y en lugar de CE, tengo que poner qué cosa era E, ¿no? E era tipo de cambio autónomo menos esta sensibilidad por la discrepancia entre tasas de interés. ¿Qué ecuación me hace falta reemplazar? Ninguna, ¿no? Todas ya están. Sí, todas ya están. Entonces tengo que despejar R. R está acá, R está acá, entonces voy a despejar R. Puedo juntar los Y primero. Acá está Y menos I, 1 menos T por Y, más IMY por Y, es igual a C0 más I0, más G0, más todo esto, más XE por E0, menos XE por R, más XE por R por RF, menos IMY, y acá le falta el menos IR. Acá puedo factorizar el Y. Todos esos son exógenas, no me importan mucho. Solamente los copio. Bueno, tengo que juntar los R's, ¿no? Acá tengo un R, acá tengo otro R. Los voy a juntar. Este IMY ya no debería estar acá. Entonces acá menos XER más I1 por R. Despejo y me quedaría que R es igual a C0 más I0 más G0 más XF, YF más XE, E0 más XE, RF, todo eso entre XE por ER más I1 menos 1 menos C1 por 1 menos T más IMY entre XE, ER más I1, todo eso multiplicado por Y. Ya está. Entonces, esta ecuación me va a ser de mucha utilidad, porque en esa se está determinando cuánto es el valor de R. La dejo un rato ahí y voy a empezar a responder las preguntas que me pone. Parte A. Grafique la relación de paridad de la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando aumenta la tasa de interés internacional? ¿Cómo afecta la balanza comercial? La paridad de tasa de interés, la paridad de tasas de interés, me dice cuál es la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés nacional. Entonces, ¿en qué ecuación tengo esa? En esta, ¿no? Esta que me dieron, que es tipo de cambio igual a tipo de cambio menos tipo de cambio de largo plazo, menos la sensibilidad por la discrepancia entre tasa de interés nacional y la tasa de interés foránea. Entonces yo tengo que ver una relación entre R y E. Entonces acá voy a despejar E es igual a E0 menos ER por R más ER por RF. Acá voy a poner todo esto. Más ERRF menos ERR. Okay. Si yo grafico eso, tengo lo siguiente. En un eje pongo al R y en el otro eje al E. ¿Y por qué lo pongo de esa forma? Por lo siguiente.
Cuando yo les expliqué esto, lo que habíamos dicho es que dependiendo de cómo se comporta nuestra tasa de interés doméstica, porque es la que nosotros podemos afectar como gobierno, el gobierno puede afectar la tasa de interés doméstica, determina el tipo de cambio. Entonces, este R determina ese tipo de cambio. Usualmente, en matemáticas, cuando tenemos un cuadrante así, siempre ponemos acá la exógena y acá la endógena, ¿no? En este caso en particular, R está generando E. Entonces, es por eso que tiene E está en el eje vertical y R está en el horizontal. Y a ver, veamos, ¿qué nos dice? Nos dice que si yo lo grafico, sería un gráfico así. ¿Por qué? Tiene una pendiente negativa, ¿no? Donde el intercepto es este, acá debe estar más o menos acá, y la pendiente es negativa menos ER, así en esa forma. Entonces, si yo digo que la tasa de interés en mi economía peruana es R1, según la paridad de tasa de interés, el tipo de cambio debería ser este. Si por alguna razón la tasa de interés en esa economía cambia a R2, según la paridad de tasas de interés, el tipo de cambio debería cambiar a E2, es decir, a disminuir. Entonces, para eso sirve nuestra curva, esta gráfica, la paridad de tasas de interés, para saber, dado una tasa de interés, cómo afecta al tipo de cambio. Entonces, veamos qué es el ejercicio que nos dan ahorita. Dicen, ¿qué pasa cuando aumenta la tasa de interés internacional? Veamos en esta ecuación dónde está la tasa de interés internacional. Está acá. Si está ahí y se aumenta, ¿qué se está modificando? ¿El intercepto o la pendiente? Todo esto es el intercepto, todo esto es el intercepto, y esto es la pendiente. Solamente está afectando el intercepto, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que acá el intercepto va a aumentar. Acá va a ser el nuevo punto de corte, RF, que voy a poner asterisco porque es uno nuevo. Y la pendiente va a seguir siendo la misma. Entonces resulta que si la tasa de interés 1 sigue siendo la misma, pero por un cambio en la tasa de interés internacional, la tasa de interés va a aumentar. Entonces, aumenta la tasa de interés internacional, provocando un aumento en el tipo de cambio. A ver, ¿qué más? Dice, ¿cómo afecta la balanza comercial? Hemos dicho que balanza comercial era sinónimo de exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones y importaciones, ¿no? Entonces yo puedo agarrar mi ecuación de exportaciones netas. ¿Dónde está mi ecuación de exportaciones netas? Exportaciones netas sería igual a eso menos esto. Me está diciendo, este cambio en la tasa de interés internacional provocó un aumento del tipo de cambio. Ese aumento del tipo de cambio, ¿cómo afecta mi balanza comercial? ¿Qué puedo hacer? Derivar mi balanza comercial, que es exportaciones netas, respecto a un cambio en el tipo de cambio. Y eso me va a salir que simplemente XE, ¿no? XE es, eh, XE es positivo, es un parámetro positivo. Lo que me está diciendo es que un aumento del tipo de cambio va a mejorar mi balanza comercial. Pasemos al B, que nos queda poco tiempo. ¿Cuál es el efecto de un aumento en la tasa de interés
internacional sobre la tasa de interés local. Habíamos dicho que la tasa de interés local es esta, ¿no? Toda esa es mi tasa de interés local, doméstico. Y me está diciendo que cómo cambia esa tasa de interés si hay un cambio en la tasa de interés internacional. Entonces yo puedo derivar eso respecto a la tasa de interés internacional. Entonces derivo eso y me quedaría simplemente XE R entre XE R más I1. Todos esos parámetros son positivos, por tanto va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la tasa de interés internacional y eso genera un aumento de la tasa de interés nacional. Vayamos al C. En el C me dice, el tipo de cambio real se vuelve más sensible a cambios de la tasa de interés. Entonces, ¿cuál era el parámetro que me hablaba de la sensibilidad del tipo de la tasa del tipo de cambio? Era ER, ¿no? ER era esa sensibilidad. Me está diciendo que esa sensibilidad se vuelve más grande. Y me dice cómo afecta eso a mis exportaciones netas. Yo sé que mis exportaciones netas tienen esta forma. Ya lo tengo acá. Es mi balanza comercial. Entonces simplemente la derivo, ¿no? Derivo exportaciones netas respecto a esa sensibilidad. Me quedaría XC. Y ese X, perdón, es... No, acá está mal. Acá nos falta reemplazar al E. El tipo de cambio tenemos que reemplazar acá. Menos IMY por Y. Entonces ahí sí, reemplazamos eso, sería menos XE por ER. Y eso es negativo. Entonces, un aumento de esa sensibilidad hace que mis exportaciones netas caigan, que es lo mismo que la balanza comercial se deteriore. Nos quedan 6 minutos, corramos con lo que nos queda. Okay. Nos dice, el equilibrio del mercado de fondos prestables se define como la sumatoria de los ahorros, sumatoria de las familias, más sumatoria de los ahorros del gobierno, más el ahorro del sector externo, es igual a la inversión. Y es lo que les dije hace un rato, ¿no? Todo lo que les sobra a los agentes económicos de la economía lo van a destinar a prestarlo a aquellos que necesiten dinero. Y quienes necesitan dinero son las personas o las empresas. Entonces yo puedo poner ahí qué es el ahorro de las familias, qué es el ahorro del gobierno y qué es el ahorro externo. El ahorro de las familias es la diferencia entre sus ingresos disponibles, su ingreso menos sus impuestos, con el consumo. El ahorro del gobierno es la diferencia entre lo que tuvieron de ingresos, que son impuestos, taxes, menos su gasto. Y el ahorro del gobierno es menos exportaciones netas. ¿Y por qué son menos exportaciones netas? Por lo siguiente. Vamos a poner acá, esto es igual a menos exportaciones menos importaciones, que sería importaciones menos exportaciones. ¿Qué es lo que nos compran el exterior al Perú? Nos compran exportaciones, ¿no? Es lo que nos compran. Por tanto, para ellos, nuestras exportaciones son gastos. Y por otro lado, lo que nosotros le compramos al exterior son las importaciones, que es lo mismo que sus ingresos, ¿no? Por eso es que es menos exportaciones netas. Entonces acá podemos despejar, no sé, exportaciones, ingreso disponible es 1 menos T por Y, y el consumo es consumo autónomo, más sensibilidad del consumo, por Y, D. Y acá igual, sé que TY menos el gasto del gobierno es gasto. Y acá también puedo reemplazar. Eso en el solucionario lo pueden ver con detalle, que nos va el tiempo. Entonces, una vez que yo sume todos estos,
esas expresiones, me va a decir cuál es la demanda, perdón, la oferta de fondos prestables. Todo eso que voy a hallar ahí es lo que están dispuestos las familias a entregar como préstamos a las empresas. Entonces me va a salir una expresión bastante grande, donde va a haber un montón de parámetros, pero va a haber al final un R. Acá va a haber un montón de parámetros y al final va a haber un R que va a estar con signo positivo. En el solucionario lo voy a poner, pero tiene esa forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la tasa de interés es grande, las familias van a estar dispuestas a prestar mayor cantidad de lo que tienen. El ahorro de las familias va a crecer porque como les están ofreciendo una tasa más grande, prefieren prestarle a las empresas que gastárselo. Entonces, eso vamos a verlo luego. Bueno, en el solucionario más que. Entonces, si yo dibujo ese mercado de fondos prestables, me está diciendo que acá están fondos prestables, acá están la tasa de interés, y acá me dice que los fondos prestables, la oferta de fondos prestables, tiene una relación positiva con la tasa de interés. Entonces, sería algo así. Eso sería mi oferta de fondos prestables. Donde la pendiente de esa oferta de fondos prestables es esta. Esa es la pendiente. Y el intercepto, es decir, el punto de corte acá, sería toda esta expresión que no he escrito, pero que va a estar en el solucionario. Y evidentemente la demanda de fondos prestables, que es la demanda que tienen las empresas, va a tener pendiente negativa, ¿no? Porque hemos dicho que las empresas cuando tienen una tasa de interés alta, piden prestado muy poco, y cuando la tasa de interés cuando la tasa de interés es muy alta, piden prestado poco, y cuando la tasa de interés es baja, piden prestado un montón. Entonces, en este punto es donde hay equilibrio. Acá va a estar el total de préstamos que se realizan en realidad, y acá la tasa de interés de equilibrio. En la parte C me está diciendo cómo afecta un mayor gasto público en la oferta de fondos prestables. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Agarro esta ecuación de fondos prestables, acá, oferta, y la derivo respecto a el gasto público. Y me va a salir un signo positivo o negativo. Me saldría un signo negativo. Gráficamente va a ser que la demanda, o la oferta, perdón, se va a mover hacia este lado. La oferta se mueve hacia este lado, la oferta 2. Entonces mi nuevo equilibrio está diciendo que menos préstamos se van a realizar en la economía y esos préstamos se van a realizar a una tasa de interés más alta. ¿Qué más? Bueno, la siguiente parte ya simplemente reemplazar. Una vez que hemos hallado cuál es la función que determina la tasa de interés, reemplazamos con los parámetros, sabemos cuánto es Y, sabemos cuáles son los demás parámetros y con eso podemos hallar la tasa de interés de equilibrio, que en este caso les debe salir 0.418. Hasta ahí preguntas, chicos. Sorry por correr al final, pero también tengo otra clase ahorita. Y no quería dejarlos con dudas como la dirigida anterior. Ok, chicos, entonces, cualquier cosa me escriben estos días. Diego. Dime. ¿Qué tema va a enseñar la próxima semana antes de la PC? O sea, ¿qué tema vamos a ver? Lo más probable es que empecemos con IS, con la curva IS. ¿Y eso va a ser evaluado? O sea... Sí, en teoría ya. lo que hacemos antes, sí. Igual, les voy a confirmar. Ya, ok. Gracias. Diego, si es que hay el examen, ¿podrías dejarnos el link, porfa, si es que tienes de alguna clase de algunos ciclos anteriores respecto a IS, como para darle una Ya, sí, revisada? sí. Ok, chicos, nos vemos. Ya se hizo muy tarde.
Cuídense. Va a Diego, por habilitar el favor, no. control, ¿verdad? ¿Cómo? Va a habilitar el control para Sí, la respuesta. dame 5 minutos para habilitar. Gracias. Ya, perfecto, gracias.